Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. El Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña quieren enfriar la polémica sobre el principio de un acuerdo que anunció ayer Gabriel Rufián para apoyar los presupuestos a cambio de la creación de un comité bilateral que estudie una reforma fiscal orientada, entre otras cosas, a acabar con lo que definió como dumping fiscal en Madrid. Una iniciativa que en todo caso no forma parte del contenido del proyecto de las cuentas públicas, pero que ha puesto en pie de guerra al Gobierno de Madrid. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fuentes de la negociación próximas a Esquerra Republicana reconocen que es un compromiso ligero porque no se habla de plazos ni se ha concretado un mecanismo para hacerlo. Lo que hay hasta el momento es un compromiso para crear un grupo de trabajo que acabe con el dumping fiscal en Madrid. La ministra Montero ya ha dicho muchas veces que hay que buscar fórmulas para armonizar impuestos y acabar con esa competencia fiscal desleal en Madrid y también en otras comunidades. Fuentes de Hacienda insisten en que no hay ni fecha de inicio ni de finalización para materializar ese compromiso con Esquerra, que, como dices, no está en el proyecto de presupuestos. Se podría hacer a través de una reforma del sistema de financiación autonómica a medio plazo o a través de una reforma fiscal que el Gobierno no va a hacer hasta que termine la pandemia. En todo caso, el lío está montado porque la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia una respuesta contundente sin morderse la lengua esta mañana en Antena 3. Pero no me pienso callar y va a ser su peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación o, desde luego, robarles también el derecho constitucional a los niños, tanto en Cataluña como en Baleares, como en Valencia o en el País Vasco, en hablar en su lengua materna, por cierto, la segunda lengua más importante del planeta. Veremos, dice algo Pedro Sánchez en la rueda de prensa que va a ofrecer en los próximos minutos en Mallorca, al término de la reunión bilateral con el Gobierno italiano, cumbre en la que hemos podido verle de nuevo junto a Pablo Iglesias, Emma Carretero. Sí, por protocolo, Pablo Iglesias ha sido el primero en la línea de saludos esta mañana, después de que se haya publicado hoy una entrevista en el periódico La Estampa, en la que reconoce que el Gobierno tiene mucho que aprender de la coalición italiana. A esta hora la cumbre bilateral continúa. Giuseppe Conte ha sido el principal aliado de Pedro Sánchez en la negociación de los fondos europeos. Han hablado aquí en Palma de la estrategia para desbloquearlos y han enviado además una carta a las autoridades europeas. La firman junto a los primeros ministros de Grecia y Malta, en la que proponen más solidaridad para afrontar la presión migratoria en los países mediterráneos. Estamos pendientes ahora de esa comparecencia conjunta de Sánchez y Conte, en la que preguntaremos por estos asuntos. A primera hora aquí en la sede, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, reconoció la existencia de tensiones dentro del Gobierno, pero sin tirar de la cuerda más de lo debido. Yo no percibo esa tensión que algunas veces leo en los medios. Realmente hay tensiones, evidentemente, pero de una manera, iba a decir muy civilizada, pero no sé si es el término. Pero lo que sí tengo muy claro es que hay una acción, un solo gobierno, y esa es la manera en que allí lo vivimos. Hora 14. Miles de pensionistas han recibido una paga extra inferior a la habitual después de un cambio de criterio por parte del Ministerio de Hacienda que endurece los baremos para recuperar embargos pendientes. Rafa Bernardo. Siguiendo un criterio de Hacienda que hace años que se aplica al resto de contribuyentes, pero que hasta ahora no había aplicado la Seguridad Social, la paga extra de la pensión se suma a la ordinaria a la hora de determinar qué cantidad es inembargable. En la práctica, aquellos pensionistas sobre los que pese un embargo y que cobren menos que el salario mínimo podrán ver reducida su pensión extra en los 2 meses en los que se cobra, porque Hacienda les recorte la parte que corresponda en concepto de deducción por el embargo. Así, 75.000 pensionistas se han visto afectados en este mes en el que se cobra la extra de Navidad. Sobre la reforma educativa, el ministro de Universidades, Manuel Castells, se responsabiliza a la Ley Wert de las tensiones políticas vividas en Cataluña en los últimos años. Antes del 2013 no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña. Lo que se hace es simplemente volver a la situación que existía y que fue alterada por una serie de iniciativas que en el fondo envenenaron el clima de convivencia en una situación que no había todos esos problemas. Y el testimonio humano de las últimas horas es el de este pescador que arriesgó su vida para salvarlas de algunos de los náufragos de una patera en aguas de Lanzarote que deja al menos 8 muertos. Segunda vez que me tiré, fui a por un cuerpo, ¿no? Y vi que había perdido la vida, vamos. Nada, lo tuve que dejar y seguir a otro que me estaba gritando. Cogí a otro, escuchaba gritos de más, escuché gritos de niños, pero es que no podía hacer más nada.
25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Emociones incluidas, María Manjabacas. Muy emocionada Irene Montero al recordar a las víctimas de la violencia machista. En varios momentos la ministra se ha quebrado al borde de las lágrimas al recordar que el Ministerio de Igualdad, lo es por el trabajo del feminismo. La escuchamos. No digo estas palabras con ingenuidad. Las digo como una declaración de intenciones. Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas las mujeres. Existe gracias al movimiento feminista y es una mano que suma a las manos de millones de mujeres en la defensa de la vida. Frente al Ministerio de Igualdad hoy se ha guardado un minuto de silencio. Escuchan la cadena SER, estamos en hora 14:02 y casi 6 minutos de la tarde.